Ujú. Bueno, yo soy la doctora Karen Suárez y el día de hoy vamos a hablar del glaucoma secundario de ángulo cerrado. Entonces vamos a comenzar hablando sobre el glaucoma de ángulo cerrado debido a múltiples quistes del iris y del cuerpo ciliar. Bueno, los quistes del iris son poco común. Si son múltiples pueden empujar gradualmente el iris periférico hacia adelante, cerrar el ángulo y causar presión intraocular elevada. Este se va a presentar como un cuadro de inicio rápido. E incluso después de la dilatación se puede ver el quiste en o detrás del borde pupilar. Suele ser de color marrón oscuro y pueden confundirse con el melanoma. Tienen una apariencia de síndrome de iris plató y es por eso que de manera similar a la configuración del iris de meseta verdadero, es posible que estos pacientes no respondan de manera adecuada a la iridotomía periférica y pueden requerir un tratamiento adicional. En estas imágenes vemos el caso de un paciente que cursó a la consulta por el cual se observaba esta masa blanca en su parte del iris. Las posteriores investigaciones concluyeron que eran quistes del iris, como podemos notarlo. eh, Incluso después de la dilatación vemos ese como desplazamiento pupilar. Sin embargo, no estaba causando ninguna descompensación corneal. Importante mencionar que previo en la gonioscopía, en esta área, el ángulo se encontraba totalmente cerrado, a diferencia de la continuidad de la circunferencia. Bueno, los quistes se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios surgen de las capas epiteliales del iris y el cuerpo ciliar, o con menor frecuencia del estroma del iris. Los secundarios son resultado de una cirugía, un traumatismo o una neoplasia. Es más probable que los quistes primarios provoquen inflamación y glaucoma. Después de la iridotomía quirúrgica se pueden ver uno o más quistes en las apófisis ciliares en la abertura del iris. Importante mencionar que la mayoría de los quistes suelen ser primarios y son lesiones estacionarias. Rara vez progresan o causan complicaciones visuales. Y aquí abajo podemos observar fotografías de ultrabiomicroscopía que demuestran la masa anecoica dependiente del iris delimitada por ambos epitelios. Aquí tenemos un cuadro de clasificación según Shields y colaboradores acerca de los quistes primarios y secundarios. Entonces, en los quistes primarios tenemos el epitelio pigmentario, centrales, de la zona media, periféricos y libres del estroma congénitos adquiridos. Entre los secundarios tenemos epiteliales por proliferación epitelial, posquirúrgicos postraumáticos, quistes perlados, quistes inducidos por medicamentos. Y secundarios a tumores intraoculares tenemos el médulo epitelioma, melanoma uveal y quistes por parásitos. Ahora hablando un poco acerca de los quistes del cuerpo ciliar, estos se suelen ver 2 o 3 quistes a cada lado de un quiste del iris. Si estos quistes están presentes en toda la circunferencia, el ángulo puede permanecer extremadamente estrecho. Después de la irectomía o iridotomía y puede volver a cerrarse, provocando un aumento agudo de la presión intraocular. Bueno, a pesar de que esta entidad en realidad no tiene una causa establecida, se asocia con un problema genético. Por eso es importante que si algún paciente presenta quistes del cuerpo del iris, perdón, quistes del iris o del cuerpo ciliar, debe investigarse a toda la familia para descartar que alguien más no los presente. También se dice que está asociado o es secundario al uso tópico de análogos de prostaglandinas y que también puede estar relacionado con el ciclo menstrual de la mujer. En la gonioscopía vamos a encontrar varios hallazgos que nos van a orientar a su diagnóstico. Por ejemplo, vamos a notar una diferencia en el ancho del ángulo de la cámara anterior en varias partes de la circunferencia. Entonces, donde se encuentre esta diferencia del ancho, va a aparentar un ángulo cerrado en algunas áreas y en otras una banda ancha del cuerpo ciliar. El contorno del iris va a ser irregular y va a dar un aspecto como de depresiones en la parte periférica. También puede haber gran deposición de pigmento en la malla trabecular y provocar una obstrucción permanente, como en el glaucoma de ángulo abierto. Es importante que en la consulta, como sabemos, al momento de hacer la gonioscopía, esperamos encontrar en el ojo contrario
pues una abertura o un estrechamiento muy similar. En caso de haber una gran diferencia, esto los puede sospechar en la presencia de quistes del iris o del cuerpo ciliar. Respecto a su tratamiento, pues tenemos varias opciones quirúrgicas. Entre esas, la iridotomía láser, se puede perforar el quiste con láser argón o YAG, una cistotomía, o podemos realizar una punción del quiste. Todo esto con el propósito, pues, de abrir esta parte del ángulo que se ha cerrado por el quiste. Hay algunos quistes del cuerpo ciliar que pueden continuar creciendo, que llegan a causar un mayor cierre del ángulo y que ya pueden requerir una cirugía filtrante. Importante mencionar que si el quiste pues no está provocando ninguna otra lesión o daño, es preferible pues no tocarlos, ya que como observamos en estas imágenes, el mismo paciente que observamos inicialmente se decidió perforar la masa con láser jack. Como observamos en la imagen de abajo, esto pues provocó salida de su contenido y ya está provocando un toque endotelial, por ende una descompensación corneal. Ahora vamos a hablar del glaucoma de ángulo cerrado secundario a oclusión de la vena central de la retina. Entonces, no se cree que en realidad esta entidad como tal afecte la profundidad de la cámara anterior. Hay ocasiones en que días después de la OBCR, el cristalino y el iris se van a mover hacia adelante, produciendo un aplanamiento muy notorio de la cámara anterior. Este aplanamiento puede ser lo suficiente para que el ángulo se cierre. Y el diagnóstico se puede hacer 2 a 3 semanas posteriores a la oclusión. Cuando esto sucede, pues es reversible y la cámara anterior vuelve a su profundidad normal en pocas semanas después. El glaucoma ángulo cerrado, pues digamos, no se va a establecer si es que aún no se han formado sinequias anteriores periféricas, pero podría desarrollarse un glaucoma neovascular. Hablando un poco de la epidemiología, la OBCR va a representar el 28% de los casos de rubiosis. Las excavaciones amplias van a ser un factor de riesgo para desarrollar oclusión de la vena central de la retina, además de otros factores como la hipertensión, la diabetes y el sexo masculino. Se dice que hay mayor riesgo de desarrollar un glaucoma neovascular con oclusión de la arteria central de la retina más que con la obstrucción de la vena. La incidencia de la rubiosis iris y el glaucoma neovascular en ojos con oclusión de la vena central de la retina se va a correlacionar con el grado de falta de perfusión de los capilares retinianos. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología de cómo se va a producir este glaucoma ángulo cerrado, entonces va a haber una acumulación anormal de sangre o líquido en el segmento posterior. Esto va a provocar que empuje el vítreo y el cristalino hacia adelante. Entonces, el vítreo tiene esta capacidad de reabsorber el líquido gradualmente. Entonces, esto va a producir que el vítreo y el cristalino retrocedan a su posición normal, aliviándose este cierre angular, ¿ya? Cuando el cierre del ángulo se ha establecido, esto va a provocar una resistencia normal del flujo del humor acuoso a la cámara anterior por esta posición del cristalino. Entonces, el mecanismo principal del cierre del ángulo es incierto, pero se ha postulado que la transudacción de líquido desde los vasos retinianos hacia el vítreo es lo que va a provocar este desplazamiento. Entonces, por subsiguiente, un bloqueo pupilar secundario. Aquí tenemos imágenes de un paciente que comienza con neovascularización en el ángulo y posteriormente este va avanzando. Entonces, para recordar un poco previamente el otro mecanismo para desarrollar un glaucoma neovascular, pero que sabemos se va a comportar como ángulo abierto, diferente al que les estamos mencionando ahorita, que es por aposición del cristalino, pues no es más que esta presencia de rubiosis iridis,
Entonces, estos nuevos vasos en la superficie del iris y el ángulo van a comenzar a proliferar, se va a establecer una membrana fibrovascular y posteriormente la contractura de esta membrana fibrovascular va a causar corectopia, ectropión uveae, aplanamiento del iris y sinequias periféricas anteriores. Entonces, es importante cuando evaluemos estos pacientes tener en cuenta causas de cierre angular unilateral. Entonces, tenemos a la panfotocoagulación, en la hemorragia coroidea, el desprendimiento retiniano masivo secundario de degeneración macular, la hemorragia uveal, hemorragia vítrea masiva y el bloqueo pupilar. Bueno, lo más importante en el manejo con estos pacientes es evaluar el ojo contrario, ver qué tan ocluible es el ángulo en el otro ojo. Podemos comenzar con supresores del humor acuoso, inhibidores de la anhidrasa carbónica, beta bloqueantes, también con cicloplégicos. Pueden abrir el ángulo lo suficiente para que la formación de sinequia sea poco probable. Con la IP, lo que queremos evitar es el glaucoma sinequial crónico. Ahora vamos a hablar del glaucoma secundario a miopía aguda. Entonces, esta en realidad es una condición infrecuente y se va a producir debido a la administración sistémica de ciertos fármacos como diuréticas y drogas del tipo alfa, otros fármacos como la tetraciclina, aspirina, corticosteroides, bromocriptina, proclorperacina y prometacina, también el topiramato, y lo que va a provocar pues es un aplanamiento de la cámara anterior. Incluso se puede haber tomado el medicamento semanas o meses antes e igual provocar este episodio de miopía aguda. Entonces, en la clínica, el paciente va a cursar con una visión borrosa de objetos distantes debido a que se va a desarrollar varias dioptrías de miopía. Esta visión se puede restaurar con refracción. Sin embargo, pues no es su refracción verdadera. Hablando un poco de la fisiopatología, pues estos medicamentos van a producir edema del cristalino o posición adelantada inducida, lo cual va a provocar un bloqueo pupilar secundario por acumulación de líquido supracoroideo, y esto lo vamos a comprobar mediante mediciones ecográficas. Entonces menciona que este derrame coroideo probablemente va a provocar la rotación hacia adelante del cuerpo ciliar, lo que va a conducir al movimiento hacia adelante de todo el cristalino debido a la pérdida de la tensión sonular y el cierre del ángulo. Bueno, el tratamiento en realidad es muy sencillo, se debe suspender el fármaco. eh, si el paciente, además de cursar con la visión borrosa, también cursa con presiones elevadas, podemos administrar supresores del humor acuoso hasta que pues se suspenda el medicamento y se vaya restaurando la visión. Y si se llegase a producir un bloqueo, se puede realizar IP. Gracias.